Pues no todas las mujeres llevaban el burka, solamente un grupo étnico que eran las pashtunes, ¿no? Que gracias a Estados Unidos, cuando los talibán llegan al poder, imponen el burka a todas las mujeres afganas. Pues siguen llevándolo, aún después de la liberación, entre comillas, de 2001, siguen llevando el burka y siguen siendo lapidadas por las mismas leyes que cuando los talibán estaban abiertamente en el poder. La otra imagen es la imagen de la mujer iraquí. Pues sí, solo se le ve Irak escombro, y es así. Irak era el país más desarrollado del mundo árabe. Era una dictadura, pero eso no tiene nada que ver. Era uno de los países más ricos del mundo por el petróleo que tiene y podía hacer una seguridad social para toda la población. La educación gratuita. El 50% de las mujeres de la administración en el sector sanitario y en el sector educativo eran las mujeres. Ahora no hay mujeres prácticamente en el funcionariado. Estas imágenes que veis son imágenes de Indonesia. Es el primer país en número de musulmanes del mundo. 300 millones de musulmanes del mundo. Pero ¿verdad que la mayoría de vosotros no identificáis Indonesia con el mundo islámico? Como si el mundo islámico fuese justamente donde hay mucho petróleo y Arabia Saudí, Irán, Irak, donde hay que atacar. Pues no, Indonesia es el mayor país islámico del mundo. Y van así. Aquella mujer en topless es mujer de una tribu que van así y no pasa nada. Es un país musulmán. De momento les dejan. Ya veremos con el avance de algunos grupos extremistas, quizás les pongan un vestido. Pero las mujeres con el traje típico, las mujeres bailando, aquí son las playas, y las mujeres que ya quieren llevar el velo también pueden llevarlo. No pasa nada. Ese es un país típico musulmán, donde se puede convivir. Hablo del velo como símbolo, porque luego las diferencias están. Las mujeres pueden ser policía y estar en cualquier ámbito de trabajo. Bien, quiero que fijéis, mientras hablo de esta heterogeneidad del mundo islámico, en lo que las mujeres llevaban encima de la cabeza, porque sé que el tema del velo es un tema que obsesiona. ¿Qué quiere decir el velo? ¿Por qué con tanto calor llevan el velo? ¿Hasta qué punto el velo es el símbolo del Islam, por ejemplo, ¿no? Estas imágenes que veis son también del mundo islámico. Concretamente, sí, todas. Las 4 imágenes son de Irán. De Irán de ahora, Hemos quedado que Irán no es solamente mujeres en el chador. Estas mujeres se llaman Qashqai's. Son marca de coche de 4x4 que ahora sale en la tele. El coche Qashqai lleva el nombre de este grupo étnico que, para que veáis lo complejo que es el mapa étnico de cada país, ya no de los países musulmanes, todos, estas personas hace 5 siglos que son de origen ruso, hablan turco y viven en el sur de Irán. Y esta es su indumentaria. Bailan, cantan con estos coloridos además. Las mujeres de abajo son mujeres kurdas. Las de arriba también, pero son de diferentes grupos de las tribus kurdas. Aquella es una boda turcomana, que viven en el norte de Irán, y no llevan el chador. Bueno, el chador y el velo es obligatorio en colores oscuros en las ciudades grandes. Mientras están en su zona de hábitat étnica, pueden llevar su indumentaria típica. Con dificultades, pero pueden hacerlo todavía. Bien. El mundo musulmán, no todo el mundo, todas las personas que viven en el mundo musulmán son musulmanes, por ejemplo. Pueden ser ateos, pueden ser cristianos, judíos, en este caso zoroastrianos, que son la religión de Zaratustra, ¿no? Que son de mi tierra, los llamados adoradores del fuego. Aquellos son judíos iraníes, son armenios en una manifestación por el genocidio armenio en Irán, y aquellos son cristianos iraníes. Vale. En muchos países musulmanes, no en todos, es verdad que en algunos están las minorías religiosas o los simplemente ateos, como en Irán, están perseguidos. No se le permite a una persona declararse ateo o no religioso. Esto está penado por muerte. Pero a los cristianos, los llamados religiones del libro, el judaísmo, cristianismo y la religión de Zaratustra, en todos los países musulmanes se les permite no desarrollar muchas actividades, depende de cada país, pero se les respeta.
pueden estar. Y luego, los musulmanes también depende de si son más practicantes o menos practicantes. Llegando al tema del velo, para que veáis es que lo que cubre la cabeza de una mujer o de un hombre tiene muchos significados. No hay que simplificarlo y llamarlo a todo el velo. Nosotros no lo hacemos porque tenemos el pañuelo, tenemos el tul, tienen sus nombres y cada nombre se aplica en una situación determinada. El origen de cubrirse el cuerpo y la cabeza, porque el cuerpo también, han sido las inclemencias climáticas. Es adaptación al clima. Este señor es tuareg. Sea hombre o mujer, tiene que cubrirse la cabeza, el cuerpo y los ojos, porque si no la arena del desierto le mata. Es imposible soportar vivir en el desierto sin esta indumentaria. Aquella es una mujer marroquí. La de abajo es una mujer británica. Claro, como ahí hay mucha humedad, cuando sales de la peluquería tienes que cubrirte la cabeza, porque si no, el pelo vuelve a revelarse. O sea, el origen de cubrirse la cabeza ha sido para protegerse, hombres y mujeres, del clima. Estas son unas imágenes de diferentes países del mundo islámico. Pero, sobre todo lo que cubre la cabeza, eso ya es en forma general, es una parte de la indumentaria de cada grupo étnico. Es como un complemento, como un gorro, un sombrero que se pone encima de la cabeza. Si, por ejemplo, yo veo aquí algún chaval con chapela, digo, es vasco. Automáticamente estoy pensando que chapela representa a un grupo étnico que es el grupo étnico vasco en un país multiétnico, que ellos necesitan identificarse para no ser mezclados con otros. En esta imagen, todo lo que llevan estas mujeres en la cabeza, la del medio no es una musulmana, es una india, pero lo que llevan en la cabeza forma parte de su indumentaria, le embellece, ¿no? Pues estas son mujeres, el resto de las imágenes también son de Irán. Además, lo que llevan en la cabeza, eso que hemos dicho de los vascos, es un código para ser reconocido donde conviven diferentes grupos étnicos. El sari de las mujeres pakistaníes, por ejemplo. Aquí el pañuelo que lleva el niño es un pañuelo palestino. Ya sabemos que este niño es palestino. Por ejemplo, si en vez de color negro llevase el rojo, sabremos que es jordano. Y como en Jordania el 60% de la población es palestina, ellos necesitan identificarse. Esto es palestino, esto es jordano. Porque sí, porque tenemos esta prepotencia de decir, yo pertenezco a este grupo étnico, no me mezcles con otro. Aquellos señores que no llevan, o sea, tienen afeitada la cabeza, pueden ser Hare Krishnas, ¿no? O budistas. Y sabéis que los Sikh de la India son de la India, ¿no? Al contrario de los Sikh que nunca se afeitan la cabeza ni cortan su pelo los hombres, los budistas y los Hare Krishnas sí lo hacen, simplemente para distinguirse. En un país como India, que es absolutamente multiétnico. Por lo tanto, la forma de cortar el pelo y la forma de llevar el pañuelo es absolutamente para ser reconocido. Yo en el libro El Islam sin velo, esto lo he explicado bastante amplio, que por ejemplo en la Biblia y también luego en los libros que siguen al Corán, la Sharia o los hadís, que se llaman las citas del profeta y de otros santos, piden, los cristianos y los musulmanes, los líderes del cristianismo y del islam, piden a sus seguidores que se diferencien de los judíos, que estaban antes, a través del corte del pelo. A los hombres, ¿verdad? Los hombres judíos, por ejemplo, llevan barba, pero los hombres cristianos no llevan la barba. De hecho, lo prohibieron. Por el paso del tiempo, prohibieron a los hombres cristianos llevar el pelo largo y la barba. Por eso el Papa, por ejemplo, se afeita. En cambio, los rabinos llevan la barba larga. Es para diferenciarse, para que las comunidades no se mezclen. Bueno, estas imágenes de España, ¿no? A través de su indumentaria sabemos a qué grupo étnico pertenecen en un país también que solo tiene 4 grupos étnicos, comparando con la India, por ejemplo, o con Irán, que somos 12 nacionalidades diferentes. Bien, en el caso de la prenda que cubre la cabeza en el sentido religioso de la palabra, eso se llama velo, el resto tenían diferentes nombres en cada lengua. Pues el origen es
la Biblia, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pide a las mujeres que la mujer, dice esto literalmente, la mujer ha de tener una señal de autoridad del hombre sobre su cabeza. En la Torah dice que los hombres judíos tienen que tener una señal de la autoridad de Dios sobre su cabeza, por eso llevan la kippah, y la mujer una señal de la autoridad del hombre sobre su cabeza. Por eso la mujer judía, la María, la Virgen María, que era judía, tiene que cubrirse la cabeza. Es una jerarquía de poder. Primero Dios, luego el hombre, luego la mujer. Luego en el cristianismo a los hombres se les prohíbe llevar la kippah para diferenciarse de los judíos, pero a las mujeres se les mantiene cubrirse. Simplemente por el patriarcado, porque lo niño tiene que estar cubierto. Escasez de las mujeres hace que cada hombre agarre de alguna manera a su mujer y ni deje que salga de casa, y si tiene que salir se tiene que cubrir para que otro hombre no caiga en la tentación de arrebatarse. En el Corán, las veces que se habla del velo, del hijab, la palabra hijab lo utiliza realmente para hacer una separación espacial del espacio privado al del público. Más allá de las interpretaciones que se puede hacer, por lo que yo he leído, en ninguna parte del Corán pide o recomienda siquiera a las mujeres que se cubran la cabeza o el pelo, porque son también diferentes matices. No les pide esto, nunca. No existe el velo que hoy entendemos como el velo islámico en el Corán. De hecho, ahí he puesto, de repente me acordé de uno de las citas del Corán. Luego, si queréis, os lo miraré para deciros el versículo concreto. Dice que las mujeres pide que las mujeres cubran sus partes sensibles, encantos, ¿no? Y dice, luego, las mujeres que entran en menopausia no hace falta que lo hagan. ¿Por qué? Sí, hay que tener en cuenta, hay que mirar todos estos desde un punto de vista antropológico, situarlo en su momento. Claro, en aquel momento la mujer era objeto de deseo porque podía procrear. Si una mujer no puede tener hijos, no tenía utilidad. A ver, no podéis conocer a algún hombre en aquella época, judío, cristiano, musulmán, lo que sea, que se case con una mujer que ya se sabe que no puede tener hijos, ¿verdad? Era absurdo. Los hombres querían tener descendencia. Por lo tanto, dice, si no ya han entrado en la menopausia, no hace falta que se cubran. Pueden deponer sus velos. Esto es una mención para que veáis que el velo no es el símbolo del Islam, no es el símbolo de la religión, de la religiosidad. Y justo por este motivo la mayoría de las mujeres musulmanas del mundo no llevan el velo en el sentido religioso. Lo que llevaban, hemos dicho, son este tipo de complementos, que es más bien como adorno. Estas que veis en estas imágenes, todas se declaran musulmanas, ¿eh? O estas mujeres, esta mujer, por ejemplo, en China hay 30 millones de musulmanes. Pues sí, se cubren la cabeza como forma parte de su indumentaria y ahora se ha considerado como una forma religiosa de diferenciarse del resto de la población. Estas son imágenes de mujeres judías. Ya veis que el signo de este shal que se hace con 3 colores, y las mujeres lo que llevan en la cabeza o tienen que afeitarse el pelo, ponerse las pelucas. ¿Veis? Los que habéis ido a Israel o a las zonas de habitantes judíos en Estados Unidos, las peluquerías, hay muchas peluquerías solamente para que se llaman kosher, ¿no? Aptos, puros, para las mujeres, porque se afeitan la cabeza una vez que se casan para ponerse luego una peluca, o si no quieren afeitarse tienen que cubrirse con un pañuelo, porque es el signo de identidad étnica y religiosa de las mujeres judías. Pero el velo también, lo que cubre la cabeza, tiene un sentido. La diferenciación de roles sociales y también de clases sociales. ¿Conocéis ahí a la pobre mártir o la mujer Benazir Bhutto, ¿no? La ex primera ministra de Pakistán, la mujer con el pañuelo blanco. Vale, pertenecía a la aristocracia de Pakistán, aparte de que había estudiado en Harvard, en Estados Unidos.